Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 13 de octubre de 2017, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El blindaje de la paz, el mayor adefesio jurídico que se ha cometido en la historia de Colombia. Paralizar la vida, detener la historia, congelar el derecho. Eso no se le había ocurrido sino a esta corte de los milagros. Y nos han contado, habrá que creer cómo fueron las discusiones entre el grupo mayoritario y el grupo minoritario de magistrados de la Corte Constitucional. Estos últimos no se vendieron por un plato de lentejas, no, les dieron el plato y se robaron también las lentejas, no les dieron nada. ¿Será que no entendieron? ¿Será que no quieren entender? No solamente se les acabó la sindéresis jurídica, sino que se les acabó también el carácter a los magistrados supuestamente derrotados. Santos le dice al presidente de la Cámara, al doctor Lara Restrepo, los acuerdos de paz son para cumplirlos. Doctor Santos, doctor no, perdón, ¿usted qué doctor va a ser? Usted no estudió nunca nada. Usted es un doctor de fraude. Entonces, señor Santos, usted tiene que cumplir la voluntad popular expresada en un plebiscito solemne. Usted se robó esas elecciones y defraudó la voluntad popular. Los acuerdos con las FARC no son para cumplirlos, porque no existen, porque no tienen sustrato jurídico de ninguna especie. El pueblo se los quitó en las urnas. No regañe, que está cumpliendo su deber. Repartiendo la plata de Isagen. Cuando vendieron a Isagen, queridos amigos, el Centro Democrático dijo con toda claridad que esa platica se la iban a robar, que la iban a desperdiciar, que la iban a botar, que la iban a utilizar en quién sabe cuáles fruslerías. Ahora aparece la perfecta claridad en la materia. La van a distribuir en 40 proyectos. 40 proyectos. Eso es mermelada. Eso es mermelada. Eso es robo. Eso es contratación a la lata en vísperas de las próximas elecciones. Como se les acabaron argumentos, se les queda todavía algo de plata por robar, y se van a robar la de Isagen, que estaba guardada. Recuerden ustedes que lo dijimos. Esa plata la tienen en el Banco de la República. ¿Para qué la van a utilizar? La van a utilizar para las elecciones, para conseguir captar voluntades con 40 contrataciones, fuentes de contratación distinta en 4 departamentos. Los enemigos de la entrega a las FARC estarían en conversaciones. Insisten todos los días en que entre Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras podría haber un acercamiento. Por lo menos hay una identidad clara en el punto de vista. El país no puede quedar en manos de los asesinos, bandidos, secuestradores, narcotraficantes que habrá. El paro de Avianca sin solución a la vista. Daños enormes. Agencias de viajes piden un entendimiento. Los pilotos vuelven a insistir. Estamos dispuestos a las conversaciones. Efromovich insiste en sus puntos de vista. Efromovich le ha hecho mucho daño a ese acuerdo. En primer lugar, no tenía por qué intervenir. Un accionista, por importante que sea, no representa a una compañía. Y en segundo lugar, lo hizo con una falta total de tino y de estilo. Puede ser que en el Brasil se manejen las cosas así, a garrote y a látigo, pero eso no está bien, eso no está bien. Eso le quitó a la posición de Avianca
dignidad y claridad. La gente estaba con los pilotos, que son los que le están haciendo daño a los pasajeros y al país. Las intervenciones del señor Efromovich y aquello de que los pilotos son criminales y de que tendrán que aprender por las buenas o por las malas, lo pone a uno en guardia y dice, ¿será que así se manejan las cosas al interior de Avianca? Acusan a la señora Palau, directora del USPEC, de manejar mal los recursos de las cárceles. Dicen que hay obras sin diseños, obras inconclusas que se pagaron, sobrecostos en las obras, corrupción generalizada. Señor ministro de Justicia, ¿por qué se dio cuenta tan tarde? Usted se da cuenta tarde de las cosas, ¿no? De lo que no se da cuenta es de los contratos que celebra con la Fiscalía para pagarle favores que usted hace como magistrado del Consejo de Estado. Las elecciones en Venezuela, otro ardid de Maduro para legitimar la Asamblea Nacional Constituyente. La oposición se entregó y se prestó a esto que va a ocurrir en Venezuela. Un simulacro de elección con voto electrónico y el software no lo revisa nadie, no lo conoce nadie, van a hacer lo que les dé la gana con los resultados, como lo que hicieron con la famosa creación de la Asamblea Constituyente, lo que les da la gana. Primer día de paro agrario en Colombia, bloqueos y marchas. Ya empezaron los plantones en Boyacá. Lo decíamos, hasta ahora había paros o se tenía noticia de paros en el departamento del Tolima, paros arroceros. Hay réplicas en norte de Santander. Faltaba Boyacá, que es donde está el corazón de la dignidad agraria. Ya aparecieron los plantones. Llegan a 30 los muertos en California. Se dice que son 31 inclusive, pero hay más de 400 desaparecidos. Pueden ser simplemente personas que salieron y de las que no se tienen noticias claras, pero entre ellas puede haber varios muertos. Arde California. La sequedad tremenda del ambiente. Esta es una época en que en California no cae una gota de agua y una chispa puede despertar un tremendo incendio, producir un tremendo incendio. Están trabajando con toda una flota de superaviones, aviones 747 y DC-10 que dejan descargar una cantidad enorme de agua y sin embargo el incendio sigue. Trump dice que no puede ayudar, los Estados Unidos no pueden ayudar indefinidamente a Puerto Rico. Le replica muy duramente la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Trump también ataca acuerdo con Irán. Dice que es de los peores de la historia. ¿Será esto el antecedente para anunciar el retiro de los Estados Unidos de los acuerdos con Irán? Eso puede ocurrir en cualquier momento. Un submarino nuclear de los Estados Unidos está en las vecindades de Corea del Sur. Muy buenos días a todos. Pues sí, hablemos de tantas cosas, ¿no? Pero si a alguien le quedaba dudas de por qué la sustitución de cultivos ha sido un auténtico desastre y la coca se tomó el país, pues el gobierno, les quiero contar que lo reconoció ayer abiertamente y culpó a las FARC. ¿Qué les parece, no? Parece un chiste, pero es en serio. Al parecer las FARC, los dueños del negocio del narcotráfico, salieron a criticar el programa de sustitución de cultivos y el gobierno nacional respondió con una carta firmada por el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, y el director para la sustitución de cultivos, Eduardo Díaz. En dicha carta dicen que la política de sustitución en el país se ha hecho de acuerdo con las FARC. Es decir, pusieron, como dice ese dicho, ¿no?, al ratón a cuidar el queso, ¿no? Y de ahí que los últimos acontecimientos, como los de Tumaco, empiezan a ser habituales.
Pero si quedaba alguna duda de la actitud de este gobierno con los narcotraficantes, hay otra noticia que es también reveladora. Alias Nader, pedido en extradición por los Estados Unidos desde el año 2009, otro narcotraficante que además, como otros muchos, se dedicaba al negocio del secuestro, secuestró a un ciudadano estadounidense en Panamá, no será extraditado porque hace parte de la intocable lista de las FARC. A pesar de la petición de Estados Unidos y de las fuertes críticas que expresaron a través de un duro comunicado del embajador de Estados Unidos, alias Nader no solo no será extraditado, sino que está libre desde hace tiempo, ¿no? Dicen que además de ser un temible delincuente, tiene información privilegiada de la ubicación de las caletas con dinero metálico, con dinerito de las FARC. ¿Será que por eso lo protegen tanto? Me pregunto. Dicho esto, parece mentira, pero esto es completamente en serio. El gobierno le entregó el control de la erradicación de cultivos al mayor grupo narcoterrorista del mundo y ahora nos parece sorprendente que la coca se haya tomado el país, ¿no? La pregunta es, ¿hasta dónde piensa llegar el gobierno? ¿Hasta dónde piensa llegar? Pues, como ya blindó los acuerdos con las FARC, ¿no? Con la alcahuetería de la Corte Constitucional, pues va a llegar hasta donde le dé la gana. Eso está en los acuerdos. En los acuerdos está dicho que el gobierno no intentará, Montserrat, escuche bien, no intentará erradicación forzada de cultivos, sino cuando se compruebe que la sustitución voluntaria que promoverán las FARC no rinde resultados. Siempre nos preguntamos, ¿cuán largo me lo fiáis? ¿Cuánto tiempo tienen que pasar las FARC haciendo estos esfuerzos maravillosos que están haciendo para convencer a los campesinos que siembren plátano y yuca en lugar de coca? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que venga la erradicación forzosa? Eso no está dicho. Se les olvidó ese pequeño detalle. Le dejaron a las FARC el manejo de la coca en Colombia. Y ahora dicen que el plan de sustitución de cultivos fue hecho de acuerdo con las FARC. ¿Nos quiere contar, doctor Pardo, cuál es ese plan? ¿Por qué no nos muestran el plan? A ver, queremos saber cuál es el plan. Un plan es un plan es una cosa seria. Si alguna cosa sabe la ciencia moderna de la economía y de la administración de empresas, es qué cosa es la planeación y qué es un plan. A ver, ¿dónde está el plan? El plan aprobado, ¿cómo le parece? Aprobado con las FARC. Las FARC haciendo planes para acabar con lo que más les gusta, que es la coca, y lo que produce la coca, y los capitales enormes que se mueven con la coca. Bueno, usted lo ha dicho varias veces, es el ratón y el queso, o el gato cuidando al queso y al ratón. No se le olvide. Sí. No se le olvide esos versos de Pombo, ¿no? Del campesino, pues, que trajo al gato para que cuidara el queso y cuidara también al ratón. Y ambos marcharon, ratón y queso. En fin, pero eso es lo que ha hecho el gobierno. Y el caso de Nader demuestra que la extradición solamente es un instrumento en manos de Santos para buscar la extradición de sus enemigos. Y por eso está aprovechando ese instrumento para buscar la extradición a Colombia de Andrés Felipe Arias, la de los bandidos, asesinos, criminales, narcotraficantes. Esa extradición si no se produce. Los miembros de las FARC, los peores criminales de este continente en toda la historia, esos no serán extraditados nunca, porque ellos tienen un estatus especial, Montserrat. Para ellos la protección plena de un Estado corrupto. Corruptos protegidos por un Estado corrupto. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 13 de octubre del año 17. Faltan 298 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia de Colombia. La historia vuelve a repetirse cuando el exministro Fernando Londoño Hoyos
pidió un juicio por indignidad al expresidente Ernesto Samper Pizano, lo hizo con la certeza de salvar el país, porque como lo escribió, los colombianos nos estamos jugando el futuro en el proceso 8000, por los datos innumerables, las marchas y contramarchas de la pobre verdad. Navecilla al garete en un mar de sucios intereses y turbulentas pasiones, escribió Londoño Hoyos. Y como lo recuerda en su parábola del elefante, la verdad es el supremo compromiso de este libro. El pueblo tiene derecho a la verdad. Esta es la primera visión universal y punto por punto verificada de los acontecimientos que se desembocaron en la elección de un presidente con dinero del cartel de Cali y otras sucias artimañas. Ahora, como lo dijimos al comienzo de esta noticia, el expresidente Andrés Pastrana Arango se mostró ayer a favor de que el Congreso de la República emprenda un juicio político contra el espurio presidente bolivariano de Colombia, el sátrapa camarada Santiago, por el ingreso de dineros ilegales a su campaña de la reelección en el año 2014. Los expresidentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez enviaron hace unas semanas, una carta a la autoridad electoral pidiéndole que investigara si la información que ellos tienen sobre el ingreso de esos dineros a la campaña de Ju-AMPA 2014 ocurrió o no. Pastrana, como lo hizo ayer y Londoño Hoyos en su momento con Samper, Pastrana acudió al Consejo Nacional Electoral para ratificarse en sus denuncias y a la salida del tribunal esbozó su tesis sobre el juicio político contra el presidente de las FARC. Esto es lo que tiene que hacer, ya que el Consejo Nacional Electoral compulse las copias al Congreso para que inicie un juicio por indignidad, para que pierda el cargo el señor Santos por violar las normas que rigen la financiación de las campañas políticas. Dijo Pastrana: doctor Londoño, lo mismo que antes. Lo mismo que antes. Recordemos que cuando llegó al Consejo de Estado este tema, un consejero que había sido nombrado consejero por obra de Samper, porque era compañero de clase de Samper en la Universidad Javeriana, suspendió la norma que había creado los topes electorales. Sí, señor. Página 115 del libro La parábola del elefante, la campaña en quiebra, los topes electorales, así tituló usted. Muy bien. Entonces ese consejero de Estado suspendió provisionalmente la norma que creaba los topes electorales específicos para esa campaña, topes que habían sido violentados de la manera más evidente, porque el ingreso de la plata a la campaña no dejó duda ninguna. Trataron de poner en duda que Samper hubiera sabido, porque eso fue a sus espaldas, ¿no? Sí, señor. Según él dijo en famosa expresión. Pero que la plata entró. Entonces, ¿qué hacer con esa violación manifiesta de los topes? Para eso están los amigos en el Consejo de Estado. Desde entonces el Consejo de Estado lo corrompieron, lo pervirtieron, el doctor Samper y sus amigos. Y salió con el cuento de que decretaba la suspensión provisional, lo que no tenía antecedentes. Fue la primera vez que la sección quinta del Consejo de Estado suspendió una norma jurídica que tenía que aplicar. Para la suspensión, le recordamos a nuestros oyentes, no se necesita la votación de la sala, basta la decisión del magistrado ponente, que fue lo que ocurrió en este caso. Bueno, pues ahora el doctor Pastrana dice, hay una cosa evidente, y es que entró dinero de Odebrecht a la campaña de Santos violando los topes electorales. Eso es evidente.
Y esa violación de los topes electorales produce la indignidad en el cargo de la persona elegida de esa manera. Santos debe ser destituido. Samper lo debió ser en su momento. Santos ahora debe ser destituido. Eso es lo que propone Andrés Pastrana, dicho sea al paso, con toda la razón. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Hoy el mundo llama la atención sobre lo que la MUD niega, el fraude que ocurrirá este domingo en las elecciones regionales en Venezuela. Ayer, acá en la Hora de la Verdad, llamábamos la atención sobre las irregularidades que hasta ahora han denunciado los venezolanos. Hoy se conoce un comunicado de los Estados Unidos en el que se hace un resumen de por qué no es posible confiar en las elecciones del domingo. El gobierno de los Estados Unidos afirmó: notamos con mucha preocupación que el régimen no permitirá la presencia de observadores internacionales independientes y que ha cerrado centros de votación en bastiones de la oposición. Ayer contábamos que se reubicarán 205 mesas, lo que significa que alrededor de 300.000 electores fueron reubicados. En las redes sociales son ya comunes las denuncias de venezolanos que muestran que en la página del CNE no hay todavía información de su reubicación. Otros, con mayor asombro, han subido fotos a redes sociales en las que se observa cómo, al enviar su número de cédula al teléfono proporcionado por el CNE para que los votantes reciban mensajes de texto con su centro de votación, les llega un mensaje de texto con información del lugar donde deben votar, pero además un aviso que dice: el candidato del pueblo en el estado X es, y aparece el nombre del candidato oficialista. El CNE entonces le recomienda a los venezolanos por quién votar. El comunicado de los Estados Unidos continúa advirtiendo que el gobierno de Maduro ha manipulado el diseño de la papeleta. Ayer les contábamos que en la papeleta de votación aparecen varios candidatos de la oposición que ya no están participando y que el CNE se negó a sacar del boleto, pero afirmó que de ser marcados estos candidatos se anulará el voto. Mientras tanto, el oficialismo sí aparece en las papeletas solo con los candidatos que están inscritos. Finalmente, el gobierno estadounidense afirma que no se ha proporcionado una auditoría completa e independiente del software utilizado en las máquinas de votación. Este es tal vez el punto más importante. Recordemos que el pasado 30 de julio, cuando se realizaron las elecciones para la constituyente, el fraude fue descomunal y las votaciones se hicieron con las mismas máquinas con las que se harán estas elecciones del próximo domingo. Por todos lados, entonces, ya se han puesto de manifiesto las irregularidades que tendrán lugar en las votaciones de este fin de semana. Pero para acabar de rematar, Maduro no desaprovecha el gigante error de la MUD de decidir ir a elecciones para blindar su constituyente. Miren lo que dijo respecto a los candidatos de la MUD que llegarán a ganar el domingo. La Asamblea Nacional Constituyente decidió que los gobernadores y gobernadoras que el pueblo va a elegir en elecciones libres, directas, democráticas, secretas, el próximo domingo, para poder asumir sus cargos, tendrán que juramentarse y subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente como requisito sine qua non, ineludible. No podrá haber un gobernador o gobernadora que se juramente y acepte su cargo sin juramentarse ante el poder plenipotenciario de la nación. La MUD ha contestado diciendo que no irán ante la Asamblea Nacional Constituyente y que eso no está escrito en la Constitución. Pues muy triste entonces todo lo que ocurre en Venezuela. Lo que queda claro acá es que la MUD traicionó al pueblo y el domingo, cuando sea evidente el fraude, verá el tamaño de su equivocación. No cabe ninguna duda, esa fue una equivocación monstruosa, fue una debilidad, fue una cobardía, fue una traición al pueblo y a la sangre que derramó el pueblo por defenderse de una dictadura. Pero bueno, como resolvieron hacer eso, pues eso será lo que tengan para disfrutar este próximo domingo. El más colosal fraude electoral que se haya cometido, si es que puede ser mayor que el que ya se cometió, haciendo aparecer millones de votos en las urnas que no aparecieron nunca, de gente que nunca llegó a las urnas. Ese fue el pasado fraude. En este fraude habrá simplemente que pasar votos de un sitio a otro sitio para elegir los gobernadores que Maduro quiere que se elijan. La MUD se le entregó al gobierno de Maduro. Qué dolor, qué tristeza. El pueblo, como tantas veces ocurre,
mucho más grande que quienes lo dirigen. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes vimos a uno de los terroristas de las FARC, sentado buscando hablar de política y de paz en beneficio suyo y de los guerrilleros que lo acompañan en esa travesía terrorista. Todo esto sin haber pagado un solo día por sus crímenes, identificados en 3 órdenes de captura que pesan en su contra. Saucis Pausivas Hernández, alias Jesús Santrich, llegó a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, invitado por el Grupo Voces de Paz, que son los voceros de los FARC en los debates sobre los temas de implementación del acuerdo. Al iniciar la sesión, el primero en estar sentado era el terrorista de las FARC, que fue con la idea de defender y exigir al Congreso de la República que se tramitara cuanto antes la creación de las 16 circunscripciones especiales que llaman de paz. En una actitud valerosa, el representante a la Cámara, Santiago Valencia, por el Centro Democrático, y quien presidía la audiencia en la comisión, se retiró del recinto, no sin antes aclarar que sus principios morales no le permitían otorgarle la palabra a un terrorista acusado de delitos de lesa humanidad. A la salida de Santiago le siguió los gritos del también representante de la Cámara por el Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, quien le gritó «¡Asesino!» a Jesús Santrich, en una actitud celebrada por cientos de miles de colombianos en redes sociales que si vieran a Santrich en la calle le gritarían asesino y otras cosas más. Hoy la noticia en algunos medios de comunicación es el Centro Democrático es intolerante. ¿Qué tal? Debo anotar que cada sesión pública para hablar de temas de implementación va por cuenta de nutridos grupos afines a la supuesta paz que se convierten en una verdadera gavilla, ahí lo pudimos escuchar, patrocinada por los partidos de la Unidad Nacional y de los amigos de las FARC. Santrich, al lograr referirse hablar con los congresistas en la intervención que tenía pendiente, dijo simplemente que él no quería más dilaciones, no más demoras en la aprobación de las circunscripciones especiales para la paz. Pues solo falta el último debate en Cámara de Representantes, donde desde agosto no se logra que presenten la ponencia para debatir la entrega de las 16 nuevas curules que no serán para las víctimas, como lo dice Santrich, de quien no creo ahora resulte vocero de los familiares de las personas muertas por su accionar terrorista. Claramente, ver a Santrich pidiendo que se aprueben las curules para la paz no es otra cosa que la muestra de su interés por tener más curules en el Parlamento. Pues recuerden ustedes, ya tienen 10 que les entregó el presidente Juan Manuel Santos y ahora pretenden 16 nuevas curules para así lograr 26 finalmente y convertir a Colombia en lo que ellos sueñan, en una Cuba o en una Venezuela. Bueno, hoy tendremos al coronel Luis Alfonso Plazas haciendo la biografía, proponiendo ante ustedes el prontuario de otro de los bandidos de las FARC, de Fabián Ramírez. El coronel Plazas viene prestándole este servicio al país cada semana, cada viernes aquí en la Hora de la Verdad, donde con todo detalle, con plena ilustración, con respaldo absoluto en piezas documentales incontestables, pone de presente cuáles son los antecedentes criminales de cada bandido de estos. Entonces, Santiago Valencia hizo bien, muy bien, en no darle la palabra a un asesino confeso que no ha pagado un solo día de cárcel y que ni siquiera se ha sometido a la justicia de la República. Ni más faltaba que esos asesinos entraran al Parlamento a intervenir, pero en eso estamos, porque Juan Manuel Santos le entregó el país a estos asesinos. Este es el único país del mundo, el único, donde quienes manejan el poder son los asesinos, los criminales y la criminalidad al poder en Colombia. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. La Selección Colombia Sub-17 de fútbol se clasificó ayer a los octavos de final del Mundial de esa categoría que se está llevando a cabo en India. Los dirigidos por el Pizzi Restrepo, jugando el mejor partido de todos hasta el momento, vencieron 3-1 a Estados Unidos, líder del grupo y que llegaba invicto a este duelo.
Los 6 puntos conseguidos tras las victorias contra India y el de ayer le bastaron a Colombia para quedarse con la segunda posición del Grupo A, con las mismas unidades de Ghana, que venció ayer 4-0 a los locales y terminó primero por la diferencia de gol. Los norteamericanos finalizaron terceros con los mismos puntos y diferencia de gol que Colombia, por lo que se tuvo en cuenta el marcador del enfrentamiento directo de ayer al finalizar la fase de grupos. Ahora Colombia deberá esperar por su próximo rival, que saldrá hoy entre Alemania, Irán, Costa Rica o Guinea. El que termine en ese grupo C de segundo será el rival en octavos de final. Para definir los clasificados de ese grupo, Costa Rica se enfrenta hoy a Irán y Guinea a Alemania. Irán es el líder del grupo con 6 unidades y Alemania es segundo con 3. Costa Rica hasta ahora no ha podido ganar, solo tiene un punto. Esta es la 4ª vez que Colombia llega a esta fase en el Mundial de esta categoría. El mejor resultado hasta el momento ha sido el 4º lugar en los Mundiales de 2003 y 2009 en Finlandia y Nigeria, respectivamente. Los octavos de final comienzan el próximo lunes. Parece, doctor Londoño, que no le sentó muy bien la noticia a Estados Unidos de sus compatriotas en la categoría de mayores, que se quedaron por fuera del Mundial de Rusia, y a los colombianos les sentó muy bien la clasificación de nuestra selección a Rusia, porque vencieron al líder e invicto Estados Unidos. Y lo sacaron, ¿no? No, está clasificado de tercero. Está como mejor tercero clasificado a octavos de final, pero clasificar de tercero no es lo mismo que de líder, porque va a enfrentarse a uno que clasifique de primero. No importa, pero clasificó. Sí, clasificó. Sí, señor. Bueno, muy bien. O sea que de 4 clasificaron 3. Sí. En fin, sí, eso fue lo que pasó y salió la India, que fue el que organizó el torneo, pero se le olvidó armar un equipo de fútbol. Se le olvidó el fútbol. La India nunca tuvo tradición futbolística, ¿no? Nunca. No. Bueno, sí. Y en un minuto estaremos con el señor general en uso de buen retiro, Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE. Lo que le espera en la Justicia Especial para la Paz a los militares de Colombia, a los miembros de las gloriosas Fuerzas Armadas de Colombia. Eso lo hablaremos, lo discutiremos con el señor general Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro. En un minuto.